Hola, buenos días. Soy Javier Lorén, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Estamos hoy aquí en esta webinar para hablar de un tema que desde nuestro punto de vista, para la sociedad en general y para los ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, ingenieros de caminos y de obras de ingenieros civiles, pues no deja de ser una cuestión importante, que es todo lo que tiene que ver con las infraestructuras del agua y con los usos y disponibilidades del agua. Y el trasvase Tajo Segura, como todos sabemos, pues está siendo noticia, viene siendo noticia todos los años, pero este año pues especialmente con la situación que se ha creado últimamente. Todos sabemos que el agua, como decía Leonardo da Vinci, es el motor de la vida, puesto en palabras del siglo XXI. También todos leemos y escuchamos a menudo los vaticinios que nos hacen desde el panel intergubernamental del cambio climático acerca de las precipitaciones del futuro que van a ser más irregulares, más torrenciales y a la vez más escasas. Y para nuestro país, desgraciadamente, los vaticinios, como habrán oído, no son nada buenos. Se está hablando de entre un 10 y un 20% menos de precipitación global. También todos conocemos pues, lo que se deriva del Pacto Verde Europeo, que concierne a la agricultura y que va a suponer también cambios y que se nos va a exigir pues, mejoras en la eficiencia del agua y mejoras en la eficiencia de la utilización de insumos, etcétera, etcétera. Y todos también creo que sabemos que estamos en un país que es netamente exportador de frutas y hortalizas y que aproximadamente un 25% de las frutas y hortalizas que exportamos, con una balanza comercial positiva que está en torno a los 13.000 millones de euros de superávit, pues un 25% de esto se produce en las zonas regadas con aguas del trasvase Tajo Segura. En definitiva, el agua es muy importante. El agua pues, crea situaciones a veces difíciles y polémicas, y como también hemos oído todos, probablemente el agua será el gran generador de conflictos a nivel mundial a lo largo de este siglo XXI, a medida que avancemos y que las consecuencias del cambio climático que empezamos a ver cada día más, pues avance. No me extiendo más, os voy a presentar a los ponentes. Está don Joaquín Melgarejo Moreno, que es doctor en Historia Económica, catedrático de Análisis Económico y director del Instituto de Investigación del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Ha escrito numerosos libros y numerosísimos artículos y además es miembro del Grupo de Investigación Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible, y por lo tanto nosotros estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Además tenía un compromiso importante, porque sabéis que la vicepresidenta pues, está participando en un evento en Alicante, y le agradecemos extraordinariamente que, a pesar de ese evento en el que probablemente, no solo probablemente, sino en el que también estaba invitado y era una persona relevante para estar ahí, pues como tenía un compromiso previo con nosotros, está con nosotros, y por eso se lo quiero agradecer extraordinariamente. Tenemos también a José Vicente Andreu Marco, que es ingeniero técnico agrícola, agrónomo, agricultor, presidente de Asaja de Alicante. A Tomás Fernández Farao, que también es ingeniero técnico agrícola y vocal de la Federación de Regantes de Castilla-La Mancha, una federación que se constituyó en 2019 porque hemos querido tener pues, también a las personas involucradas en el trasvase Tajo Segura, pero también a quienes están en la parte de aguas de Castilla-La Mancha y que también aspiran a tener agua. Y se conectará, porque ha tenido problemas con cortes de luz y ahora mismo se está trasladando a otro lugar, Lucas Jiménez Vidal, que es del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, una persona pues, que lleva más de 24 años ligado al mundo de los sindicatos de riego. Si os parece, Joaquín Melgarejo va a hacer una breve introducción sobre la cuestión y después ya empezaremos con una serie de preguntas que os plantearemos. Por lo tanto, cuando quieras, Joaquín. Y buenos días a todos. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se me escuche bien. Agradecer en primer lugar al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros y Técnicos Agrícolas su invitación a participar en esta webinar. Y
decir que para mí es un placer compartir con parte de esta profesión las inquietudes desde un punto de vista socioeconómico, que es a lo que yo básicamente he dedicado parte de mi trabajo como investigador universitario. Entonces, como comento, creo que es importante y voy a ser muy rápido y me voy a centrar en datos que luego den lugar, si es posible, a los comentarios, a las reflexiones y a la participación de las personas que están acudiendo a esta videoconferencia. Me voy a centrar en varios aspectos. Primero, hablaremos de la importancia económica, social y ambiental que el trasvase Tajo Segura tiene para el conjunto de la sociedad española, no solo para las provincias beneficiarias o para las provincias receptoras de este agua. Y vamos a empezar con el primer dato, que es el creo que más importante y que más puede ser el factor de atracción, es la idea del empleo. ¿Cuántos empleos se crean en el marco, en el ámbito del trasvase Tajo Segura? Bueno, hay diferentes enfoques y dentro de esos enfoques decir que están también en función del agua traspasada. Quiero decir que no todos los años tenemos el mismo volumen de empleabilidad en las áreas del trasvase. Pero en términos redondos la cifra fluctúa entre los 90.000 y los 110.000 empleos. Entre 90.000 y 110.000 empleos. Si estuviéramos hablando de una empresa, quizás sería la mayor empresa de España. La siguiente sería Mercadona, Telefónica, etcétera. Pero probablemente desde el punto de vista del empleo, si fuera una única unidad empresarial, que no lo es, naturalmente, estaríamos hablando de la principal empresa generadora de empleo en nuestro país. Yo creo que esto es muy importante que lo pongamos en valor y que lo tengamos siempre en el frontispicio de nuestra toma de decisiones. Segundo, ¿qué valor económico es el que se genera en torno al trasvase Tajo Segura? Pues por un lado estaría la producción agraria, que se cifra en datos relativamente recientes de 2020 en 1.547 millones de euros para la campaña del año 19, para tenerlo más o menos claro, son datos relativamente muy actuales, 1.547 millones de euros al año. Y los efectos diferidos que nos encontramos en la industria agroalimentaria. Estos efectos sobre la industria agroalimentaria más la agricultura propiamente dicha elevan la cantidad a más de 3.000 millones de euros según el informe de Pricewaterhouse que hizo para el Sindicato Central en 2020. Bien, estas son las cifras que habitualmente se utilizan. Desde nuestro punto de vista son cifras muy conservadoras. Es decir, sin duda el impacto socioeconómico y en este caso económico directo del trasvase es bastante mayor. Nosotros con los datos que hemos venido manejando, sobre todo porque hicimos un estudio concreto para la comunidad de regantes del campo de Cartagena, que es una de las comunidades de regantes más grandes dentro del área del trasvase Tajo Segura, pues seguramente será la primera o la segunda comunidad más extensa y más innovadora dentro del trasvase Tajo Segura. Solo en este ámbito del trasvase nosotros ciframos en el campo de Cartagena, que aproximadamente es un tercio del trasvase, cifrábamos la actividad económica diferida por el agua del trasvase en más de 2.700 millones de euros. Es decir, que nuestra cifra global, si fuéramos capaces de extrapolarla, pero yo no me atrevo a extrapolar nada hasta que no tengo los datos concretos de cada una de las zonas, podríamos estar hablando de más de 6.000 millones de euros al año en el conjunto del trasvase Tajo Segura. Y bueno, pues creo que es una cantidad más que respetable a la hora de las posibles tomas de decisiones, ¿no? Los riegos del área del trasvase Tajo Segura en hectáreas está en torno a las 80.000 hectáreas. Hay que tener en cuenta que el agua del trasvase en la planificación y en la distribución está pensada para traspasar 400 hectómetros cúbicos anuales para el regadío. El trasvase máximo es de 600 hectómetros cúbicos, pero lo que está previsto para el regadío son 400 hectómetros cúbicos, pero la realidad es que en estos 42 años que llevamos de explotación del trasvase Tajo Segura, la media ha sido de 200 hectómetros cúbicos anuales. 200 hectómetros cúbicos anuales. Es decir, para una superficie regada o regable
de 150.000 hectáreas, aproximadamente se están regando unas 80.000 con la mitad de los recursos. ¿Y por qué se riegan unas 80.000 con estos recursos? Sin duda, por el grandísimo esfuerzo de modernización que se ha realizado en las áreas del trasvase. ¿Cómo se ha hecho esta modernización? Pues gracias, entre otras cuestiones, a la capacitación de los ingenieros técnicos agrícolas y de los ingenieros agrónomos de nuestro país, y muy especialmente los nacidos y los surgidos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y de la Politécnica de Cartagena, ¿vale? Que son los que alimentan el capital humano necesario para la gestión, la modernización y la innovación en estas áreas regadas. Este creo que es otro dato muy relevante, porque cuando hablamos de esta agricultura prácticamente estamos hablando no de una agricultura atrasada, no de una agricultura entre comillas de secano, no de una agricultura poco sofisticada, no. Estamos hablando de una agricultura de ciclo manipulado, de alto rendimiento, de unos efectos de investigación, de innovación, de comercialización, etcétera, extraordinarios. Como ha dicho anteriormente Javier, pues es el 25% de la totalidad de las exportaciones de frutas y hortalizas de España y se producen en este espacio. Y para producir esto, pues naturalmente se necesita optimizar todos los recursos y muy especialmente el agua. El consumo medio de una hectárea de regadío en las áreas de trasvase se sitúa en torno a los 4.000, 5.000 metros cúbicos por hectárea y año, lo cual muestra una eficiencia. La práctica totalidad se hace con riego por goteo, por riego presurizado, y esto pues se ve la muestra de la modernización tan importante. Y eso ha facilitado y ha posibilitado es que con la mitad de los recursos se rieguen más de la mitad de las hectáreas regables. Es decir, por eso tenemos una superficie de en torno a los 80.000 hectáreas y no tendríamos que tener en torno a las 60.000, que sería lo que en principio es lo que se podría regar con el agua que en principio estaba asignada de acuerdo con los caudales de los años 80. Bueno, otra cuestión muy relevante es el consumo energético del trasvase Tajo Segura, tanto del trasvase como del post-trasvase. Lo digo porque esto es esencial y bueno, y mucho mayor de actualidad en los momentos en los que nos encontramos, que todos los días los telediarios abren con el precio de la energía y parece que no es a la baja. Nos encontramos que el trasvase y el post-trasvase, es decir, desde que nace en Volarque y muere en las distintas tierras de cultivo o en la mancomunidad de los canales del Taguilla, nos encontramos con que el trasvase consume 1 kWh metro cúbico. 1 kWh metro cúbico. Si lo hacemos por comparación con otras técnicas de facilitación de agua, podríamos pensar cuánto consumen las plantas depuradoras y los tratamientos de regeneración y están en torno a 1 kWh metro cúbico. Bien. ¿Cuánto consume una planta desalinizadora, que es con la que pretenden sustituir el agua del trasvase? Pues en las desaladoras, que son las más modernas, las que se encuentran en el entorno del trasvase Tajo Segura, imaginemos Torrevieja, que es la más grande de Europa, una planta para 80 hectómetros cúbicos anuales y está prevista la ampliación a 120, pues está del orden de los 3,74 kilovatios hora metro cúbico. Hay las citas en el conjunto, a San Pedro del Pinatar 1, San Pedro del Pinatar 2, Alicante 1, Alicante 2, Águilas, Valderentisco, etcétera, que son las grandes desalinizadoras de España. Todas ellas aproximadamente se encuentran en torno a los 4 kilovatios hora metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que las aguas de sustitución, eso a pie de planta, las aguas de sustitución del trasvase Tajo Segura por desalinización, como mínimo tienen un coste energético 4 veces superior. Esto, en fin, parece que es una contradicción in términos con un ministerio como el de Transición Ecológica, que pretende sustituirnos un agua que tiene ese coste energético de 1 kilovatio hora por otras aguas que tienen 4 kilovatios hora. Y además que se pueden ver implementadas con las obras de interconexión de la desalinizadora y su remonte hasta 132 metros de altura en el Azud de Ojos, que es un punto de distribución dentro del trasvase Tajo Segura. Es decir, que a estos 4 kilovatios hora metro cúbico quizás podamos añadirle otro 0,5 kilovatios hora, con lo cual la factura energética se nos va a implementar. Yo siempre digo que esta ministra lo que nos pretende dejar es una hipoteca energética en las provincias de Alicante y Murcia difícil de superar. Y esto está en la misma lógica que ya había anticipado en el año 2005 la anterior ministra, la ministra Narbona, cuando sustituyó o pretendió
la sustitución de las aguas del trasvase por agua desalinizada. Por eso es tan importante que sepamos cuál es el consumo energético, y porque esto va a repercutir directamente en las tarifas y sobre todo va a repercutir directamente en los costes de explotación que los agricultores tienen que llevar a cabo en sus tierras, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con las tarifas. Recientemente se acaba de aprobar una tarifa, la tarifa del trasvase, las nuevas tarifas del trasvase en julio de 2021, que ascienden a 13 céntimos de euro metro cúbico para regadío y a 20 céntimos de euro para el abastecimiento. ¿Qué significa esto? Pues que si vemos otras fuentes alternativas del agua del trasvase, son infinitamente más caras. El agua promedio de las desalinizadoras que anteriormente he hecho relación, de ellas pues está en torno a los 60 céntimos de euro metro cúbico. El agua del trasvase para los regantes está en torno a los 13 céntimos de euro metro cúbico de la tarifa recientemente aprobada. Es decir, hay un diferencial, un decalaje de precios pues extraordinariamente importante que puede restar más competitividad a un sector, como se ha dicho por parte de Javier, que tiene una vocación claramente exportadora y una vocación fundamental de alimentación para el conjunto de la población, no solo española, sino europea. Es decir, prácticamente la gran despensa europea de frutas y hortalizas se encuentra en el sureste de España y se encuentra principalmente en las ciudades, en las provincias de Murcia, Almería y Alicante. Otra cuestión importante a la que habitualmente se hace poca referencia es el trasvase Tajo Segura, la importancia que tiene para el abastecimiento. Es decir, la Mancomunidad de los Canales del Taivilla distribuye agua en las provincias de Murcia y Alicante especialmente de en torno a los 2,5 millones de personas. 2,5 millones de personas después del canal de Isabel II, a efectos de distribución, el gran hub de distribución sería la Mancomunidad de los Canales del Taivilla, que pronto va a cumplir 100 años, tiene 92 años de funcionamiento. Esta Mancomunidad de los Canales del Taivilla, que tiene su sede en Cartagena, se ha visto alimentada desde que el trasvase está en funcionamiento con el 50% de la totalidad del agua que distribuye procede del trasvase Tajo Segura. Es decir, más de 1.200.000 personas beben y tienen sus situaciones de confort, etcétera, con el trasvase Tajo Segura. Pero a su vez afecta a toda la red de producción industrial, porque los polígonos industriales están naturalmente conectados a esta Mancomunidad de los Canales del Taivilla. La red, por ejemplo, el Parque Industrial de Elche, los parques industriales de Murcia, de Cartagena, de Orihuela, de Alicante, etcétera, están conectados directamente. Estamos hablando de, como digo, no solo del abastecimiento urbano propiamente dicho, doméstico, sino también del abastecimiento industrial. Y también es el sostenedor de una industria fundamental para todo el sureste, que es la industria del turismo residencial. Es decir, abastece a todas las viviendas, las segundas viviendas, incluso primeras viviendas, de toda la costa, desde la ciudad de Alicante, de la playa de San Juan, que es muy conocida nacional e internacionalmente, hasta prácticamente la costa murciana, hasta La Manga, es decir, otro polígono importante desde el punto de vista inmobiliario. Es decir, tenemos por un lado los efectos sobre la agricultura, sobre el sector agrario y la industria agroalimentaria dependiente de ella o directamente relacionada con ella, y por otro lado los sectores industriales, el abastecimiento, que significa confort, etcétera, para las poblaciones que en este espacio vivimos y para la cantidad de turistas que recibimos, porque son 2,5 millones de forma permanente, pero llegamos a 3 o 3,5 millones durante los periodos estivales que abastece la Mancomunidad Canales del Taivilla. Y esto tiene una inferencia directa sobre el regadío, porque buena parte del agua que se utiliza por la Mancomunidad de los Canales del Taivilla luego va a las plantas depuradoras y en gran medida es reutilizada. El caso de la región de Murcia es paradigmática, donde más del 90% del agua depurada es regenerada y luego reutilizada. Es decir, que el agua del trasvase, por vía del abastecimiento, vuelve a tener un segundo y un tercer uso a través de la regeneración y la reutilización del agua. Y esto tiene además otro efecto de carácter ambiental importantísimo. Los pocos caudales ambientales que tiene el río Segura proceden de las plantas depuradoras, que a su vez son alimentadas por aguas del trasvase Tajo Segura. Es decir, es una cadena importantísima para todo el paradigma socioeconómico de las provincias de Murcia, Alicante y en menor medida de Almería.
Además, esto hace que la sobreexplotación de acuíferos, que ya es muy importante en este ámbito, pues esté contenida porque de hecho vemos cuando disminuyen los niveles de envío de agua del trasvase o en momentos ha estado cerrado el trasvase en torno a los 9, 10 meses, 11 meses, hemos visto cómo automáticamente la sobreexplotación de acuíferos se incrementa, ¿no? Y tiene otro efecto diferido. Luego hay dos cuestiones últimas para dar paso a otras intervenciones y a otros comentarios. Sería la compensación a la cuenca cedente. Es decir, la región del Segura, la cuenca receptora, ha enviado a las regiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el montante de 426 millones de euros desde 1986 a 2018. Y ahora serán en torno a los 450 millones de euros aproximadamente, que se han enviado para infraestructuras de carácter hidráulico y de saneamiento en esas regiones. ¿Qué hacen y cómo lo hacen? Eso ya nosotros no lo sabemos porque las comunidades autónomas tienen caja única, la cuenca del Segura envía los recursos a estas comunidades autónomas y ellos lo gastan como consideren oportuno. Y luego habría una última cuestión de carácter socioeconómico antes de pasar a las previsiones, que sería la estimación del valor patrimonial del trasvase. En 2010 nosotros hicimos un estudio para valorar la potencial reclamación patrimonial en el caso de cierre del trasvase Tajo Segura. El número grande que nos salió en aquel momento era de 21.000 millones de euros. Esto no quiere decir que el Estado tuviera que indemnizar con 21.000 millones de euros, pero creo que es una buena cifra para saber de qué estamos hablando. Que en el caso de que se cierre esta actividad, estamos hablando de una potencial reclamación patrimonial que puede ser o no aceptada por los tribunales, pero que sí que nos ha servido para hacer una valoración de qué cantidad económica estamos hablando, ya os digo, con datos de 2010, 21.000 millones de euros. Bien, esto yo creo que son datos como muy contundentes. Y esto es el punto de partida y en la actualidad nos encontramos con las amenazas al trasvase Tajo Segura más directas. Y este año ha sido un año de una amenaza no, el cumplimiento de algunas amenazas que se venían anunciando pero que ahora se han materializado. Y es, por ejemplo, la reducción de la modificación de las normas de explotación, de los parámetros de las normas de explotación del trasvase Tajo Segura que han sido aprobadas en julio de este año, en julio de 2021. Esto va a suponer un decremento de los caudales en 13 hectómetros cúbicos al año, ¿vale? Bueno, ojalá se quede en esto y no vaya más. Pero estamos especialmente preocupados por el borrador del plan hidrológico del Tajo, donde se prevé un incremento de los caudales ambientales, sobre todo en Aranjuez, que es donde se toma la medida, en la actualidad cifrado en 6 metros cúbicos por segundo y en el horizonte de 2027 el plan hidrológico del Tajo, si sigue adelante y si no se tienen en cuenta las alegaciones que por supuesto se van a establecer desde el Segura, pasará a 8,5 metros cúbicos por segundo. ¿Esto qué va a significar? Pues va a significar de cara a 2027 una reducción de en torno a los 83 hectómetros cúbicos menos para el trasvase. Son 83 por un lado y 13 por otro, como acabo de decir, de la reducción de la modificación de las normas de explotación del trasvase. Pero además se nos añade un tercer competidor que se han sacado directamente del sombrero, que es la conducción de la tubería manchega para abastecimiento. La conducción de la tubería manchega para abastecimiento, hablamos de 50 hectómetros cúbicos. 50 hectómetros cúbicos que se van a detraer de la cabecera del Tajo para llevar agua a provincias como Ciudad Real, a Puerto Llano, en fin, a Albacete, etc. Es decir, provincias que están fuera, espacios que están fuera del Tajo. Es decir, si tuviera más de 50 hectómetros cúbicos tendrían que ser considerados trasvases y tendría que haber una ley que eso lo regulara. Pero además es algo malintencionado porque estas poblaciones, en el caso de que tengan esa necesidad de nuevos abastecimientos, etcétera, tienen puntos más próximos y no sobrecargar la cabecera del Tajo. Está especialmente indicado para aumentar las dependencias de la cabecera del Tajo y a la cual no te puedes negar porque son para abastecimiento, aunque estén en otras cuencas hidrográficas, estarían en la cuenca del Guadiana fundamentalmente y del Júcar, ¿vale?
Esto es lo que las amenazas. En definitiva, si sumamos los 83 hectómetros cúbicos potenciales de reducción para el año 2027 del aumento del incremento de los caudales ambientales, los 13 de la reducción de modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo Segura, más la reducción de la tubería manchega, estaríamos en 146 hectómetros cúbicos menos al año para el trasvase Tajo Segura en el horizonte de 2027. ¿Qué significa esto? Que esos 146 hectómetros cúbicos irían directamente contra el regadío. Hemos dicho que la media que han venido nutriendo al trasvase Tajo Segura era de 200 hectómetros cúbicos. Bueno, pues hagan ustedes las cuentas. Si estas cuestiones se cumplen, están ahora mismo ahí en el limbo de la planificación, del borrador de la planificación hidrológica del Tajo, pues son restar 146 a 200 hectómetros cúbicos, es decir, una merma de más del 60% del agua que iba destinada al regadío, porque no olvidemos que la parte que va dedicada al abastecimiento va a seguir viniendo al abastecimiento a la mancomunidad de los canales del Teguillo porque es prioritaria, ¿de acuerdo? Entonces nos tememos especialmente que esa potencial reducción de caudales tan significativa va a afectar muy especialmente, creemos, al regadío. Bueno, yo creo que con esto queda medianamente expresado un volumen de información suficiente para que podamos debatir, y si hay alguna cuestión que queráis que os comente un poco más, pues con gusto lo podemos ver. Sí, bueno, si queréis comentar algo al respecto, Tomás o José Vicente, con relación a lo que ha comentado ahora mismo Joaquín, si no, que imagino que sí, que querréis comentar algo, si no paso a las preguntas. Y además, después de lo que ha dicho Joaquín, a mí, digamos que me ha surgido una pregunta, pero espero para después, porque a lo mejor como alguien que está alejado de la zona y que no conoce todos los intríngulis del trasvase, pues me ha surgido una duda un tanto conceptual que luego se la planteo a Joaquín, o si no tenéis nada que añadir al comentario inicial de Joaquín, pues se lo planteo ahora mismo. ¿Queréis añadir algo, José Vicente o Tomás? No se oye. Creo que Joaquín ha hecho una exposición muy detallada de lo que es el trasvase, de lo que supone y de que tenemos desde hace muchos años, pero que ahora en los últimos meses están siendo mucho más latentes y con un corto plazo de ejecución que pues al sector y a la provincia de Alicante nos tienen altamente preocupados. Si finalmente se llevan a cabo esas tres amenazas que ha expuesto Joaquín, la actividad del trasvase prácticamente se acaba y sin criterio, alternativas son lo que nos propone, son simplemente esas promesas en el aire, cifras millonarias sin concretarse y sin alternativa real. Creo que la situación para los regantes de trasvase Tajo Segura es crítica en estos momentos y bueno, en los próximos meses haremos las alegaciones y se toman medidas en la calle en protesta de lo que no es lógico ni justo. Tomás, ¿quieres añadir algo? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la exposición que ha hecho Joaquín Melgarejo, que ha sido muy completa y además que ha tocado todos los temas. Ahí hay poco que añadir, pero lo que sí que quería expresar es que los caudales ecológicos que se pretenden implantar no solo van a afectar al trasvase Tajo Segura, también van a afectar a los usuarios de la propia cuenca del Tajo. Eso es una cosa que se debe tener en cuenta y que ya alegaremos al plan de cuenca del Tajo, porque va a comprometer a muchos usuarios, sobre todo a las cuencas deficitarias que tenemos aquí en el Tajo, y va a comprometer los regadíos existentes. Entonces, no solo veo que se va a damnificar la parte del Segura, sino también la parte de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Aquí siempre venimos diciendo lo mismo. Hay soluciones
y las soluciones siempre empiezan pues, por la infraestructura hidráulica. Yo creo que en cierta manera se está politizando todo en vez de juntarnos todos y dar soluciones al problema, que creo que existen, pero tanto para el Segura como para la cuenca del Tajo. Y era lo único que quería puntualizar, que los caudales ecológicos no solo van a afectar al trasvase, sino también a la propia cuenca. De acuerdo, gracias. Mi pregunta, que además me la puede contestar Joaquín o también cualquiera de vosotros, cuando se habla de detraer, evidentemente con el caudal ecológico, si pasa de los 6 metros cúbicos por segundo a 8,5 en 2027, mi pregunta es, a lo largo de los 42 años de historia del trasvase Tajo Segura, ¿se ha dado la circunstancia de que el caudal ecológico en cabecera, en este caso en Aranjuez, esté en el límite de esos 6 metros cúbicos por segundo actuales, o realmente el caudal, en este caso, en esa zona está siempre por encima de esos 6 metros cúbicos o incluso esa cifra de 8,5? No sé si tenéis el dato o no lo tenéis, hablando un poco de la situación anterior para ver un poco si realmente se da esa situación. Y claro, si se da esa situación de que esto ha habido una serie de años por debajo de esos caudales ecológicos, pues con el 8,5 está claro que se van a reducir los caudales que pueda tener a su disposición tanto el canal, o sea, el trasvase Tajo Segura, como también, como decías ahora tú mismo, Tomás, pues dentro de la propia cuenca, ¿no? No lo sé si tenéis supongo que sí, que tendréis ese dato, y sería bueno aclararlo para que todos tengamos un poco la idea más clara. Sí, gracias, Javier. Es una pregunta muy pertinente. Sí, a lo largo de... Se me escucha bien, ¿no? A lo largo de este tiempo, de estos 42 años, tenemos, por supuesto, la gráfica, etcétera. En ningún momento ha habido caudales por debajo de los 6 metros cúbicos por segundo. En ningún momento. Incluso en momentos que se ha cerrado el trasvase porque en cabecera había menos de 400 hectómetros cúbicos, como indica la LEA, la Ley de Evaluación Ambiental, y las reglas de explotación. ¿Qué es lo que significa ese incremento de los caudales ambientales? Yo recomiendo un vídeo que está colgado en el SCRAT, en el Sindicato Central, del profesor Garrote, de la Politécnica de Madrid, que hace un vídeo extraordinario, una videoconferencia extraordinaria, para ver en qué manera y medida pueden afectar estos caudales ambientales o no a las afecciones que en la actualidad se están haciendo en el Tajo. Es decir, en absoluto, estos 6 metros cúbicos por segundo generan ningún problema en el Tajo, ¿vale? Todo lo contrario. Es decir, que pensemos que el Tajo también tiene irregularidades y que gracias a la regulación de las presas, etcétera, pues mantiene un caudal medio de edad. ¿Dónde está en parte el problema? El problema está en la contaminación, sobre todo de la conurbación de Madrid, ¿no? Donde hacen un esfuerzo muy importante de depuración, pero creo que deben de incrementarlo todavía más y, sobre todo, mejorar esa depuración, ¿no? Que todo vaya con tratamientos terciarios, etcétera. Esto, claro, esto requiere inversiones y requiere inversiones. No, lo que no se puede hacer es utilizar los desembalses para diluir la contaminación. Eso es contrario a la directiva Marco, ¿eh? Y entre otras cosas porque no se diluye más agua. Y lo que puede pasar, como ha dicho el señor de Castilla-La Mancha, es que para desembalsar esto, pues no tengamos agua para los regadíos de Castilla, para parte de los regadíos. Pueden ser unos afectados directos de esta toma de decisiones que además no favorece al medio ambiente. Por eso les recomiendo que vean este vídeo del profesor Luis Garrote de la Politécnica de Madrid. Está colgado en iAgua, está colgado en la página web del Sindicato Central de Regantes. Es un vídeo absolutamente esclarecedor. Para lo único que va a servir, el incremento de esos caudales ambientales para enviar más agua a Portugal y para que turbinen más agua las centrales eléctricas. Es para lo único que va a servir. Desde luego no va a resolver un problema ambiental, desde luego no resuelve, va a generar afecciones al trasvase, por supuesto, y también, como acaba de comentar Tomás, a los regantes de Castilla-La Mancha y al resto de agricultores, también, por supuesto, de Andalucía y de Madrid, si lo sé, que yo esto lo desconozco profundamente, ¿no? En cualquier caso, también es cierto que si realmente Madrid, lo desconozco,
no está cumpliendo la directiva de aguas residuales de la Unión Europea, pues se tiene que adaptar a ella porque es de obligado cumplimiento y además todos sabemos que incluso estamos pagando alguna multa, y no pequeña, por incumplimiento en depuración de aguas en el Estado español, ¿no? Entonces, pues algo a lo que, si Madrid no lo cumple, lo tendrá que cumplir obligatoriamente. No, perdón, quizás me he expresado mal. Madrid lo cumple. Lo que pasa es que no lo cumple con la calidad que requiere ese volumen de habitantes, que son, estamos hablando de 6,5 millones de personas las que viven en el ámbito del canal de Isabel II, lo cumple. Madrid depura muy bien. De hecho, no hay ninguna sanción contra Madrid. Hay contra otras zonas de España, contra otras comunidades, por ejemplo, contra Andalucía en algunos puntos, contra la Comunidad Valenciana, etcétera. Contra Madrid no hay ninguna denuncia por parte de la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar la depuración. Una cosa es cumplir la normativa con los secundarios, etcétera, y otra cosa es cumplir con los beneficios ambientales que suponemos que debe de generarse. Entonces se trata, y luego hay un problema también de contaminación difusa que, como sabéis, es especialmente difícil de combatir, que siempre que no sea en origen, ¿no? El origen parece que es la única manera de mermar esta cuestión. Pero Madrid, quiero decir que Madrid cumple. Lo que pasa es que me parece necesario que cumpla más, en el sentido de que mejore los procesos, y claro, esto tiene un coste económico muy elevado. Y como es un problema, yo creo que de carácter nacional, debería estar incluido en las inversiones por parte del Ministerio, porque claro, afecta a 3 o 4 comunidades autónomas. No me refiero a la del Segura, sino me refiero a Extremadura, a Castilla-La Mancha y a la propia Comunidad de Madrid. Entonces creo que ahí es una competencia, o podría haber una competencia estatal en la necesidad de implementar esos procesos de depuración, ¿no? Gracias por la aclaración, porque si no a veces nos quedamos un poco con la duda de determinadas situaciones. Has dado antes unos datos que para mí son muy relevantes, el del empleo, esos 110.000 empleos que se crean alrededor de todo lo que tiene que ver con el trasvase Tajo Segura, más toda la población residencial y la población que habitualmente vive allí, que también se abastece de este agua. Y además ese dato económico que, ajustado según vuestros cálculos, que estaría en torno a los 6.000 millones de euros. Es decir, la infraestructura del trasvase Tajo Segura está generando un beneficio económico social importantísimo en la zona. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el agua y con agricultura y demás también tiene derivaciones ambientales, que también es cierto que el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país en el ámbito agrícola en los últimos 30 años para mejorar todas las cuestiones medioambientales de su actividad ha mejorado mucho. Evidentemente todo es potencialmente mejorable, pero sí que ha habido cambios sustanciales. Les quería preguntar, en este caso, a José Vicente y a Tomás, porque Lucas no sé si está ya. No, bueno, pues a José Vicente y a Tomás. Sobre todo en este caso a José Vicente, que él además es, aparte de ser ingeniero técnico agrícola, agrónomo, también es agricultor. ¿Cómo has visto tú evolucionar la agricultura de tu zona, pues con relación al trasvase, desde tu perspectiva de agricultor? Joaquín nos ha dado una visión socioeconómica y ambiental, pero desde tu perspectiva de agricultor, ¿qué ha significado para ti y para los agricultores de tu entorno el trasvase, y qué podría significar el que se os redujesen los caudales disponibles? José Vicente. Sí, pues el trasvase en los años ha supuesto una auténtica revolución en el Levante español. Tierras que eran o son motivo para desarrollar ciclos de invierno, sobre todo de hortalizas y frutas, época en la que no se pueden producir en el resto de España y casi en el resto de Europa, pues ha permitido que, como bien se ha inicio de la conferencia, que España sea la despensa de fruta y hortalizas fresca. Se te escucha un poco entrecortado. Sino para Europa. Sin el trasvase, esas tierras serían un erial, serían desierto. ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Sí, te oímos un poco entrecortado, con cierta dificultad. ¿Sí? Pero te oímos. Sí. Pues decía que sí, sería inviable, esas que están cultivando serían un erial
y no se ha cometido el desarrollo tan importante, no solo del sector agrario, sino de la industria y del turismo. Y el pulmón bien ahora, ese levante español en base al regadío proveniente del trasvase, asistiría directamente. Quería apuntar una cosa. Me alegra y ver los problemas que tienen, porque en el fondo son los mismos que tenemos los regantes del Levante. El planteamiento que se está haciendo actualmente en el ciclo de planificación, el tercer ciclo de planificación, es un agravio a toda la agricultura del país. La declaró que su objetivo en este ciclo de planificación, el medio ambiente por delante del desarrollo social y la propuesta de caudales económicos que se están estableciendo no solo en el Tajo, sino en todas las cuencas, es un agravio que va a condicionar el desarrollo agrícola del país en general. Ante esta situación, yo creo que lo que tenemos que hacer es los usuarios unirnos y hacer propuestas en defensa de la agricultura de regadío. Sin el agua, la agricultura de este país no tiene futuro ni en el norte, ni en el sur, ni en ningún lado. Sí, bueno, eso como viene diciendo reiteradamente el exministro Lamo de Espinosa, la agricultura será de regadío o no será, porque la agricultura de secano, con las precipitaciones cada vez más reducidas que vamos a tener, lo va a tener difícil para ser mínimamente competitiva. Yo que vivo en Zaragoza y que tenemos al lado un desierto como el de Almería, que es el desierto de los Monegros, pues acostumbramos a ver cómo nuestro cereal de secano lo tiene muy difícil con las precipitaciones habituales que recogemos ahí. Tomás, en vuestro caso, ¿cuál ha sido la influencia de la construcción del trasvase? Hablaba antes también, Joaquín, de las compensaciones que por lo que he leído, pues para lo que serían vuestros regadíos no han llegado o no se han convertido en hechos reales. ¿Cuál es vuestra visión de lo que ha significado el trasvase para vosotros los que estáis en cabecera? Y ya lo has dicho también antes que, bueno, lo que se está planteando, pues no solo perjudicarían al Tajo Segura, sino también a vosotros que estáis en la zona de cabecera. ¿Cómo lo veis vosotros desde la otra zona? A ver, lo que ha dicho Joaquín Carejo y ahora el compañero que ha hablado, se puede extender a todos los regantes. ¿Cómo afecta? Pues siempre que se vaya en detrimento de la dotación, pues afecta a todos los regadíos, pero a los del Segura, a los de Castilla-La Mancha, a los de Extremadura y a todos. Entonces, yo pienso que el problema hay que abordarle desde un punto general, no particular, no centrarse en una sola cosa y sobre todo el enfoque marcado de carácter ambiental que tienen todos los planes de Cuenca, por lo que veo. Aquí lo que hay que hacer es no ver solamente el agua que se detrae, claro, se limita a los regadíos de la zona. No, señor, es que también hay 4 sistemas deficitarios que hay que darle solución a la cuenca del Tajo, que son el Henares, el Alberche, el Tietar y el Árrago. Y no se están haciendo ni obras de regulación, ni de interconexión, ni tampoco de modernización de regadíos. Ahí habría que abordar el problema. Luego, otra cosa que hay que hacer es hacer un balance real de los recursos existentes. Que por ahí yo creo que iba muy bien el compañero cuando ha dicho que no solo hay que usar las aguas superficiales, las subterráneas, las de la desalación, también tenemos que empezar a mirar las aguas regeneradas o de depuración que vierte Madrid y su conurbación, que están en torno de 600 hectómetros cúbicos al año, que si esas aguas se depuran mejor o se hacen inversiones para que tengan una mejor calidad, al final los caudales ecológicos se disminuirían porque siempre hemos dicho desde aquí que la dilución no es la solución. Aquí aumentamos el caudal ecológico para minorar el problema de concentración de contaminantes, pero al final lo que hay que hacer es hacer una mejor depuración y luego mirar realmente los caudales y los estudios reales de lo que llevaría un río en su curso natural, que como he estado leyendo aquí antes en el blog, lo que dice José Ignacio Sánchez Mora, que estos caudales, aparte de ser una restricción, comprometen a los regadíos y sobre todo
a los sistemas deficitarios que he dicho antes. Además, tengamos en cuenta que muchos de los ríos eran estacionales antes. Por ejemplo, el Alberche, que es donde estamos nosotros. Y de imponer un caudal ecológico ahí para diluir un contaminante, es que es una aberración. Es que lo que hay que hacer es atacar directamente al problema. Y bueno, por otro lado, siempre si meten el caudal ecológico, no solo no se puede utilizar en la cuenca cesionaria, sino en la cuenca cedente tampoco, que eso es un problema grave. Y si esos caudales no se pueden cumplir desde cabecera, a los afluentes les va a tocar aportar. Y eso va a comprometer a los usos persistentes, que son los regadíos. Y luego, claro, pues todo esto, los problemas que ha dicho Joaquín antes, problemas económicos de la zona de regadío, industria de transformación asociada, puestos de trabajo, si es repetir más de lo mismo. Y claro, se tienen que hacer más obras de infraestructura hidráulica y de modernización de regadíos y sobre todo pensar en utilizar las aguas regeneradas. Y habría que calcular bien los caudales ecológicos y ver cómo afectan económicamente, pero a toda España. Porque pienso que al final están comprometiendo todos los usos y sobre todo lo que nos atañe aquí a los agrícolas, que son los regadíos. Y esos usos se deben respetar. Y no sé ya si entrar pues en lo que has dicho, que cómo ha afectado a los cultivos. Pues aquí los cultivos, la verdad, pues que han tenido que modernizarse muchas zonas y sobre todo, como es una tradición de cereal, maíz, alfalfa, y menos la vera que tiene tabaco, pues han introducido también muchos cultivos leñosos, porque debido a las restricciones que se han venido sufriendo, pues han tenido que poner muchos sistemas de riego por doquier. Y al final hay que ir en esa línea de ahorrar recursos. Pero, vuelvo a repetir, no es la línea de dejar más caudales ecológicos, de restringir más a los usuarios existentes. Pienso que hay que dar soluciones y al final podremos hacer un uso de todos los recursos, tanto el Levante como el Tajo, y por supuesto, al final, si se hicieran obras de regulación, se dejaría también un caudal para caudal ecológico y también se lucharía contra la laminación y avenidas, que eso es otro de los problemas que estamos viendo con las ranas ahora. Por eso digo, este problema se debe abordar de una forma general, no centrándonos solo en recortar agua para dejar el caudal ecológico. A lo largo de estos años de trasvase habéis sufrido, pues, evidentemente, años de sequía, con disponibilidades por debajo de esos 400 hectómetros cúbicos en caudal en los embalses de cabecera, y os habéis tenido que adaptar a esas circunstancias. En algunos casos, pues con los cultivos de carácter anual es un poco más fácil la adaptación, pero también cuando tenemos cultivos leñosos, los cultivos leñosos no se cambian de un día para otro, y además las consecuencias de que estén durante un tiempo sin agua pues pueden incluso acabar con las plantaciones. Es evidente que os habéis venido adaptando en el Tajo Segura a estos momentos de sequía, y también, como decía Joaquín, pues estáis en unos caudales de 4.000, 5.000 metros cúbicos por hectárea, que para cultivos de carácter intensivo y que además pues los de huerta suelen tener unas demandas de agua importantes, significa que ha habido un proceso de adaptación y de mejora y de modernización de los regadíos. ¿Cómo habéis vivido vosotros directamente en este caso? José Vicente, si nos escucha. Bueno, pues está problema con conexión. No sé si Tomás también ha vivido esas situaciones y cómo os habéis adaptado. Y Joaquín, desde tu perspectiva socioeconómica, ¿cómo has visto esa adaptación y sobre todo para estos años complejos de sequías, que de vez en cuando pues en la cuenca mediterránea es lo que nos toca porque tenemos estos condicionantes ambientales? ¿Cómo lo habéis vivido? Y también, por añadidura, ahora mismo se está hablando de los fondos del Next Generation de la Unión Europea, en parte vinculados a todo lo que son aspectos medioambientales, y la modernización de regadíos ahí tiene mucho que decir. ¿Estáis planteando también llegar a esos fondos para aprovechar y todavía modernizar más aquello que esté pendiente? Pues, Tomás, si quieres, y luego Joaquín, o Joaquín y Tomás, como queráis. Hemos sufrido restricciones, sin ir más lejos, el año pasado en la cuenca del Alberche,
nos hizo una restricción del 20% de la dotación que teníamos asignada. Entonces, pues lo primero que se hace siempre pues, es poner cultivos que se adapten al volumen que nos van a suministrar, aumentando el número de cereales de invierno y los ciclos cortos del maíz. Bueno, algunos decidieron directamente por dejar parte sin regar. Esto tiene una afección claramente económica. Luego, la otra parte, pues, por la que hay que ir es, como bien has dicho, la modernización de regadíos. Hemos intentado adherirnos al plan que están sacando de resiliencia para poder modernizar nuestra zona regable, igual que otros de la cuenca, pero nosotros no hemos podido acceder porque hay unas limitaciones tanto económicas como de tiempo de ejecución y, bueno, también medioambientales que hay que superar. Pero lo suyo es modernizar las zonas regables y, por supuesto, terminar de hacer los proyectos de modernización que se encuentran en ejecución. Y otra de las cosas que hemos notado es que hay muchos regantes porque están transformando, que como bien has dicho antes, nos hacen un año solo, los cultivos a leñosos, porque así me ponen un cultivo que es rentable y utiliza relativamente poco agua porque utiliza un sistema de riego por goteo. Y esas son las líneas en las que vamos haciendo para adaptarnos. Me imagino que el resto de cuencas irá igual, solo que con los cultivos hortícolas. Bien, Javier, tienes el micrófono apagado. Lo que sí os comento es que durante el periodo, sobre todo de la última sequía, 2014-2017, casi 18, realmente la cuenca del Segura fue muy resiliente y estuvo casi en colapso, ¿no? En colapso porque hubo que recurrir a los pozos de sequía de la propia cuenca, pero incluso para el abastecimiento, lo que llamamos el sinclinal de Calasparra. Hubo que recurrir a los mercados del agua, es decir, al mal llamado mercado del agua, a la potencialidad de compra de agua de agricultores para agricultores, etcétera, porque no se permitió por parte de la administración, no se permitió el que hubiera venta de agua de una cuenca a otra, como en otros momentos se había producido en la sequía de 2004, 2006, 2008, 2009, 2010. Es decir, que se han recurrido a instrumentos de carácter económico y también, como no, a la reducción de cultivos. Claro, cuando hubo el cierre del trapase Tajo Segura durante 11 meses en el año 17, pues naturalmente afectó a los cultivos de ciclo intensivo, sobre todo de hortalizas, que se dejaron de plantar en buena medida. Y hubo incluso problemas luego con las redes de comercialización, porque esto es algo con lo que se cuenta muy pocas veces. Lo difícil no es plantar lechugas, lo difícil es venderlas y cobrarlas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno desaparece de un mercado, imagina en un mercado alemán o en un mercado británico o suizo, etcétera, automáticamente el competidor de otra región o de otro país ocupa ese espacio y luego volver es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y esto ha costado mucho tiempo. La gente del Levante lleva mucho tiempo montando esas redes de distribución. De hecho, las principales flotas de transporte se encuentran en esta zona también, de transporte por carretera, los camiones frigoríficos, etcétera. Son muy eficientes a la hora de los repartos, van con lotes muy perfectamente establecidos, etcétera. Esto que se ha hecho pues en los periodos de extrema sequía, como esta que comentábamos, pues se han ido mayores procesos de adaptación. Y quiero aquí decir que además, para resolver problemas ambientales incluso, ahora mismo, sobre todo en el campo de Cartagena, que es lo que yo quizás ahora más conozco, es el tema de la fertirrigación, ¿no? Fertirrigación. Esto ha sido un salto importantísimo y se está dando, se está modernizando mucho más, ya no solo el riego por goteo, que por supuesto en todos los sitios se utiliza riego por goteo, pero ahora hay mucho más. Aparte de otras técnicas de cultivo que son más ahorradoras de agua, como las mallas, etcétera, estamos hablando ya de lugares donde estamos en torno a los 3.500 metros cúbicos por hectárea de año. Por ejemplo, en producción de melón, etcétera. Esto es un avance muy importante, pero no solo desde el punto de vista del ahorro de agua, sino también del ahorro de nutrientes, energía, etcétera, y además de reducir la contaminación difusa, porque
prácticamente va exclusivamente al agua que va a necesitar y a los nutrientes que va a necesitar la planta para su ciclo vital, ¿no? Entonces, esto es algo que está ahora mismo en pleno desarrollo. La Politécnica de Cartagena, los ingenieros agrónomos de la Politécnica de Cartagena están desarrollándolo a unos niveles avanzadísimos, quizás sean de los más punteros de todo el mundo en estas cuestiones, y que puede favorecer que todavía se reduzca más la cantidad de agua necesaria, de energía y sobre todo de contaminación a los acuíferos que, como sabéis, ahora desgraciadamente pues están de moda con el tema del Mar Menor, etcétera y tal, ¿no? Así que el esfuerzo que se ha hecho ha sido diverso. Por un lado, temas de energía, por otro lado, temas, bueno, en la implantación de fotovoltaicas en determinadas plantaciones agrarias, etcétera, o en las proximidades con la finalidad de ahorrar costes energéticos y de emisiones de CO2, aparte de ser el propio sector agrario un sumidero de CO2, como también han manifestado y han demostrado en el estudio de la Politécnica de Cartagena. Hay más de 44 millones de árboles plantados en el área del trasvase Tajo Segura. En fin, este tipo de cuestiones son resilientes a la escasez, más que a la sequía, a la escasez permanente que de una forma puntual se manifiesta con los procesos de sequía. Joaquín, las energías, tú has comentado antes el coste de la desalación, esos 60 céntimos por metro cúbico y los costes por megavatio. Las energías alternativas, la fotovoltaica que comentabas antes, no sé si tenéis eólica en la zona. En Aragón tenemos muchísima porque tenemos el Cierzo, en vuestra zona no lo sé realmente. ¿Podría ser una alternativa que con las comunidades de regantes tuvieran su producción de energía fotovoltaica utilizada para reducir los costes de desalación al mismo tiempo que pudieran venderla a la red, o eso es inviable desde el punto de vista económico? No, bueno, a ver, está en los proyectos del Ministerio, en cuando se hablan de sustitución del agua de trasvase por plantas por desalinización, por agua desalada, se piensa que una manera de reducir la factura de lo que cuesta ahora mismo, los 60 céntimos que hablábamos hace un rato del metro cúbico de agua desalada, reducirla a través de la utilización de plantas fotovoltaicas. Ojalá, quiero decir que sí, claro, todo bienvenido. La cuestión está en los costes de inversión. ¿Quién los va a pagar? Ahora mismo estamos hablando de los fondos estos europeos, de los Next Generation, pero eso está bien, pero va a afectar en un 10% aproximadamente en el caso de que se hagan esas grandísimas inversiones. Estamos hablando de muchas hectáreas de cubierta de plantas. Para que nos hagamos una idea, prácticamente la planta desalinizadora de Torrevieja consume casi un tercio de toda la energía de la ciudad de Torrevieja, que tiene más de 100.000 habitantes de censo y más de medio millón en verano, para que os hagáis del monstruo que estamos hablando, el monstruo en términos de grande, ¿no? de producción, etcétera, y bienvenida, y ojalá sea más grande y podamos seguir tirando de este. Ahora, el gran hándicap del agua desalada es el coste energético, que es, como sabéis, en torno al 50% del coste total de los costes de operación. Entonces, esto pues condiciona mucho y luego hay que elevarla y hay que distribuirla. En fin, todo este tipo de cuestiones afectan mucho al sector agrario. Muy pocos sectores dentro de la agricultura pueden permitirse el consumir este agua, incluso teniendo reducciones con las fotovoltaicas. No, aquí hacen menos viento que en el Cierzo, aunque hay parques eólicos en la Sierra de Cartagena y en algunas sierras del interior de Alicante y de otros lugares, y de Murcia, etcétera. Pero no es una energía tan poderosa como en La Mancha o en este caso en Aragón o en Castilla-León, etcétera, donde hay mayores centrales eólicas, ¿no? Nuestra solución estaría en el sol, en parte en el sol, pero bueno, esto da lo que da de sí. Tenemos para 8 horas de sol, en el mejor de los casos, y esto, pues bueno, las plantas, para que sean eficientes, casi tienen que funcionar en continuo. En fin, tienen unas limitaciones. Bienvenido todo lo que sea, pero claro, los costes de entrada en el sistema son muy altos, ¿no? Entiendo que otras alternativas que hicieran viable esa agricultura que nutre a Europa, si realmente se llevara a cabo todo lo que plantea el Ministerio, prácticamente no las habrá, ¿no? Porque ya comentabas antes lo de la fertirrigación de Cartagena. Me consta que el máster de fertirrigación de la Escuela de Cartagena es uno de los más solicitados de nuestro país. Además, pues, nosotros estuvimos
con Alejandro hace unos meses, porque por parte de los ingenieros técnicos agrícolas también hay mucho interés en ese máster, y es un máster que, bueno, que está formando, como decíais antes, pues la importancia de la transferencia de conocimiento de los ingenieros agrícolas, ingenieros de agrónomos, etcétera, es sustancial, y está todo este conocimiento pues para reducir los consumos tanto de fertilizantes como de agua, y además reduciendo consumos de fertilizantes, sobre todo de nitratos, reducir la contaminación difusa, pues va en aras de mejorar la situación. Pero ¿existe alguna otra alternativa? ¿O realmente no hay más alternativa? Es decir, si se reducen los caudales es difícil encontrar una alternativa que no vaya en detrimento de ese potencial que tiene la zona y que se podría haber mermado, como decías antes, pues con el cierre de actividad. Vamos a ver, alternativas no existen. La mejor alternativa es dejar las cosas como están. Quiero decir que no se recorte el trasvase de trabajo segura. Es la más barata, la más rápida, la más eficiente, como creo que he demostrado con la información que os he pasado, la que más paz social genera, la que mejores rendimientos ha dado, y etcétera. Es decir, la mejor alternativa a lo que plantea el gobierno es dejarlo como está. Es decir, y mejorar todo lo que haya que mejorar, naturalmente. Es decir, si todos estos procesos de fertilización, que no ha venido ningún gobierno a enseñárselo a los agricultores, sino que han sido los propios agricultores los que lo han llevado a cabo, como consecuencia de ser más eficientes y más competitivos a escala internacional, etcétera, que además tienen unos efectos ambientales menos graves, unos efectos positivos, incluso, etcétera, pues bienvenido, ¿no? Es decir, que dejen al sector privado pues desarrollarse, incrementar, y que el regulador, que es lo que tiene que hacer, es eso, regular, pero no dañar a los sectores que están generando riqueza, porque no es una riqueza que es una matización que voy a hacer, no es una riqueza que se genere exclusivamente en las zonas donde se produce, es una riqueza que se distribuye para toda España, porque estos trabajadores pagan IRPF, pagan IVA, pagan impuestos, pagan, etcétera, etcétera. Es decir, hay una corriente inversa de inversión nacional a través de estos recursos que, por la naturaleza, por el saber hacer, por el know-how, etcétera, de esta zona, por las redes de comercio, etcétera, pues tiene unos rendimientos que en otros lugares no los tiene, sencillamente. Y esto no es tan difícil de entender. A ver, el agua del Mediterráneo está en el Mediterráneo, no está en las playas, están donde están. No, es muy difícil cambiar. En fin, el campo de Cartagena es como es, o el campo de Dalías en Almería, no se riega con el trasvase, etcétera. Y tiene esos rendimientos porque tiene unas condiciones grafológicas, climáticas, y luego de saber hacer, de conocimiento acumulado durante mucho tiempo, extraordinario, que en otros lugares pues se puede hacer, o se pueden hacer otras cuestiones alternativas, y que hay que favorecerlas, como decía Tomás, pues con la realización de infraestructuras. Yo estoy convencido que necesitamos más que un plan hidrológico, un plan de infraestructuras hidráulicas en nuestro país. Y es muy interesante, y me alegro que hayas hecho referencia a Alejandro, catedrático de producción de la Universidad de Cartagena. Con él trabaja, viene a mi máster también, y en fin, estamos en íntimo contacto, y creo que está haciendo una labor extraordinaria en defensa y en racionalización del sector agrario, ¿no? Especialmente en las zonas pues más avanzadas en este momento pues, de nuestro país, como mínimo. Y otra pregunta que me surge para todos, con la problemática, bueno, lo que nos está pasando con esas lluvias torrenciales que cada vez nos vienen más a menudo y que sobre todo pues se están afectando al sureste español, aunque también llegan a otros sitios, ¿no? ¿Habría posibilidad, no lo sé, yo desconozco la zona concreta vuestro, habría posibilidad de establecer pues, presas de laminación para reducir pues las problemáticas de este tipo de inundaciones y que al mismo tiempo fueran aprovechables para agricultura, o dada la orografía y dada la situación de las zonas, eso no es viable o no tendría sentido? No sé si te parece, te puedo responder yo, porque también me he dedicado a esto durante mucho tiempo. Vamos a ver, el Segura es el río más regulado de Europa con diferencia.
y los planes de defensa contra avenidas en el Segura son tan antiguos como 1886, que fue el primero que se hizo, y que todavía hay algunas actuaciones que quedan por realizar. La última inundación importante fue la del año 19, la famosa inundación de Santa María del 12 de septiembre, precisamente ahora estamos prácticamente en el recuerdo de esa inundación del año 19. No se produjo porque no hubieran presas de laminación, etcétera, sino porque la tormenta fue tan espectacularmente grande, cayeron 2.000, esto es que la gente tiene que saberlo, cayeron 2.800 hectómetros cúbicos en 3 días. 2.800 hectómetros cúbicos, mucho más la capacidad de reservorio que tiene toda la cuenca del Segura en 1.000 y algo, 1.200, 1.300. Y en esos días cayeron 2.800 hectómetros cúbicos, pero además cayeron aguas abajo de donde están los embalses de cabecera, donde están los grandes embalses, es decir, que ni siquiera se pudo aprovechar de forma... En fin, ¿qué quiero decir con ello? Que la zona que se inundó especialmente fue la zona de la Vega Baja del Segura, es decir, la Huerta de Murcia y la Vega Baja del Segura, ya en la provincia de Alicante, donde caben muy pocas actuaciones ya de laminación de avenidas. Incluso hay presas de laminación de avenidas en algunas ramblas muy potentes, como la del Moro o la del Judío, que son presas de hormigón de 40-50 metros de altura, pero que no calan con puertas, que están simplemente, son presas para divertir la avenida. Es decir, lo que hacen es frenar la ola de crecida y poco a poco van desaguando. Es decir, que esto está todo más o menos inventado, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda, mi opinión siempre en estas cuestiones es que las infraestructuras que quedan por hacer son bastante importantes. La Confederación ahora mismo está en un proceso de establecer un plan de mejora de la inundabilidad, sobre todo de la Vega Baja del Segura, dragando el río Segura, generando algunos espacios, alguna presa que queda por realizar, no muy grande, pero ya son presas pequeñitas, ya no hay gargantas, no hay lugares donde hacerlas. Y luego yo siempre recomiendo que la gente, pues que tendamos a hacer pues, planes de prevención urbanas, etcétera, el tema del urbanismo, controlar esto un poco más, el tema de las infraestructuras, por ejemplo, las carreteras, el ferrocarril de alta velocidad a veces se ha convertido en una muralla, en fin, va generando cosas que quizás pues, no se han pensado todo lo bien que se debían haber pensado para el tema este del plan. Pero de ahí a generar aprovechamiento a partir de la laminación, pues ya creo que quedan muy pocas posibilidades de hacerlo. Ojalá pudiera ser así, porque esto sería, pues imagínate, si hubiéramos podido recoger los 2.800 hectómetros cúbicos, podríamos incluso hacer un trasvase al revés, poder llevar agua a Cantabria, ¿no? Con el agua almacenada aquí. Pero no, desgraciadamente la orografía y... Así que tenemos posibilidades para unas cosas, pero para otras son especialmente más complicadas, ¿no? Os lanzo una última pregunta, vamos a ir acabando ya, si os parece. Una última pregunta, la situación que se plantea por el Ministerio es lo que hemos visto por el Ministerio y por las confederaciones con relación a los caudales ecológicos y a esa detracción de esos 13 hectómetros cúbicos que nos decía antes Joaquín, y también esos 50 hectómetros cúbicos de tubería, de conducción de tubería manchega que como decías tú, pues mucha lógica parece que no tengan. ¿Creéis los tres que hay margen, espero que sí, que hay margen para sentarse desde el punto de vista técnico, para sentarse por un lado los agricultores, por otro lado Confederación Hidrográfica, por otro lado los aspectos ambientales, porque al final lo que es evidente es que tenemos que intentar conjugar, es mi perspectiva. Yo, además de ser ingeniero agrícola, soy licenciado en ambientales y, bueno, a veces tengo que estar ahí, como comprenderéis, un poco en las dos vías, ¿no? Pero, ¿creéis que hay margen para sentarse a hablar de todo esto, de lo que ha planteado el Ministerio y de encontrar soluciones técnicas y soluciones que no mermen ese potencial de la huerta de Europa y que a la vez pues, preserven aquellos aspectos ambientales que hay que preservar y que además desde la Unión Europea, pues como nos viene diciendo en los últimos años, se está haciendo especial hincapié, sobre todo con cuestiones como la biodiversidad, la calidad de las aguas, etcétera. ¿Qué pensáis que se puede hacer? Y ya como reflexión final, ¿hay margen? Convendría que se sentasen los que conocen los temas a hablar del asunto, que no se politizase, que por lo que nos están contando, pues está muy politizado todo esto en aquella zona,
¿Qué creéis que se puede hacer, aparte de las alegaciones, para tratar de buscar una solución que sea una solución a medio o largo plazo y que además sea buena para todos? Y con eso, pues, creo que el turno de mis preguntas finalizarían aquí. Si quieres empezar, Joaquín, bueno, casi como has intervenido tú ahora, pues casi mejor Tomás y José Vicente y cierras tú las respuestas. Tomás. Sí. Pienso que si nos juntásemos en una mesa podríamos dar solución a esto. De hecho, los caudales ecológicos, como he dicho anteriormente, son una restricción del sistema y perjudican en la cuenca del Tajo gravemente a los 4 sistemas deficitarios Henares, Alberche y Tariana. Para hacer esto, lo primero hay que tener estudios donde se vea con qué caudal ecológico se puede dar cumplimiento a la normativa ambiental, pero a su misma vez garantizar los usos preexistentes. Creo que ya se han hecho estudios donde los caudales en Aranjuez, Toledo y Talavera se pueden disminuir y así respetar el régimen de naturalidad que llevaría el río y a su misma vez dar satisfacción a las demandas, sobre todo las de regadíos de la cuenca y del acueducto Tajo Segura. Si se redujese esta cantidad de caudal a pasar por estas zonas, podría ser compatible con los usos preexistentes. Pero sigo insistiendo que el problema no está solo ahí. El problema hay que abordarle de manera general. Se deben hacer uso de todos los recursos, incluidas las aguas regeneradas, y ahí hay que atacar. Pero también, sobre todo, las obras de infraestructura y modernización de regadíos que no se están haciendo, que al final son las que limitan a las zonas regables, sobre todo estos sistemas deficitarios que he dicho. Por eso cuando ha intervenido muy bien Joaquín diciendo que allí está muy regulada la cuenca, aquí pasa todo lo contrario. De hecho, si se hicieran obras de infraestructura que ya estaban proyectadas y que las pedimos en los planes de cuenca, pero no nos hacen caso las confederaciones, se daría una solución muy importante a este problema. Incluso desde estos nuevos embalses se podría dejar agua para el caudal ecológico. Y creo que si nos sentásemos todos, respondiendo a tu pregunta, sí podríamos llegar a un acuerdo. Pero hay que dar soluciones, no sentarse con una ideología política. Ese es el problema. Gracias, Tomás. José Vicente. Pues estoy completamente de acuerdo con Tomás. Creo que el debate del agua tiene muchísima carga política. Dentro de los sectores que estamos relacionados, la preponderancia de la visión ecologista se ha impuesto de tal manera en el actual gobierno que no deja ni hablar al resto de usuarios. Desde Alicante y desde Murcia hemos intentado establecer diálogos con el Ministerio y ha sido imposible, ha sido un diálogo de sordos porque no nos han atendido. Y si nos dejaran realmente a los usuarios y sobre todo a la parte técnica, a los científicos, a las universidades, desarrollar propuestas lógicas y con fundamento científico, creo que no habría ningún problema. Estamos de acuerdo, los usuarios de Castilla-La Mancha y los del Levante español, que bien usada el agua, hay agua para todos, para el uso medioambiental, para asegurar caudales ecológicos, para el uso industrial, para el uso humano y para el uso del regadío. No habría ningún problema si se estableciese un diálogo, pero por desgracia este gobierno y esta ministra no admiten ese diálogo y quieren imponer sus tesis, y ante esa situación pues poco se puede hacer si no hay un cambio de actitud. Creo que los de Castilla-La Mancha tienen un posicionamiento muy positivo y nos entenderemos mucho antes con los regantes de Castilla-La Mancha, los levantinos, que con la ministra, seguro. Muy bien, José Vicente. Joaquín. Bueno, yo no puedo estar más que de acuerdo con lo que acaban de expresar tanto José Vicente como Tomás y simplemente decir que siempre hay la esperanza, ¿no? La esperanza de poder llegar a algún tipo de acuerdo y sobre todo alegar los planes, el plan de cuenca, el plan del Tajo y bueno, y argumentarlo muy bien.
es una ministra poco dialogante, como ha dicho José Vicente. Creo que ahí radica y sobre todo es un tema que está muy ideologizado, más que politizado, está ideologizado. Se parten de premisas, entonces es muy difícil a un creyente de cualquier cosa intentar razonar con él, porque como son creencias, pues eso es inmóvil o es prácticamente difícil de... Entonces, sí que pido un tiempo, una mesa, que ahora que están de moda, una mesa de diálogo, pero con temas y que realmente en la mesa del diálogo estén representadas pues quienes tienen algo que decir en esta cuestión, o que tienen mucho que decir, que son los usuarios, pues la investigación, la innovación y, por supuesto, la administración y los representantes políticos que legítimamente en cada lugar haya. Así que, bueno, esta sería mi reflexión, que sí, que haya participación y sobre todo que no se impongan las cosas, sino que se negocien y se dialoguen. Pues esperemos, ojalá se cumpla ese deseo de que se pueda hacer esa mesa de diálogo en la que todos podáis participar, en la que nosotros, los ingenieros agrícolas, también podamos estar, porque también tenemos cosas que decir al respecto en todos los sentidos. Y como veníamos diciendo al principio y como habéis dicho al final, pues realmente si nos sentamos todos a hablar para buscar soluciones, la solución se encontrará. Cuando no se encuentran soluciones es cuando nos sentamos a hablar y a dialogar. Así que vamos a esperar que estas reuniones se lleven a cabo y que tengan la repercusión que se están planteando, tanto desde Castilla-La Mancha como desde la parte del trasvase Tajo Segura, de manera que sea bueno para la economía, sea bueno socialmente y también sea bueno ambientalmente, porque es que no es incompatible la producción agrícola con el medio ambiente. Hay que buscar los cauces y las soluciones para hacerlo compatible y porque además agricultores, ganaderos y demás somos necesarios para mantener también el medio ambiente, que a veces se nos demoniza en exceso, ¿no?, por algunos, y realmente en muchos sitios si no hubiera agricultores y ganaderos, pues a lo mejor lo que nos encontraríamos era algo que a los ciudadanos de las grandes urbes no les gustaría mucho. Quiero agradeceros vuestra presencia a los tres. A José Vicente lo hemos podido ver en imagen hace un momento por los problemas que tenía de conexión. A Tomás sí que le hemos visto y, por supuesto, a Joaquín, que le hemos estado viendo ahí todo el tiempo. Agradeceros vuestra presencia. Creo que ha sido muy interesante lo que nos habéis contado y que a los que somos ajenos o lejanos del trasvase Tajo Segura nos habéis explicado muy bien qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se ha hecho para mejorar y cuáles son las vías que se pueden buscar para encontrar soluciones a futuro. Así que muchísimas gracias a todos y buenos días.